Estamos ubicados, hermanos y hermanas, en el Salmo número 56. La semana pasada visualizábamos el Salmo número 55 y nos llama la atención una expresión que se decía, o más bien decía David en el Salmo número 55, que es precisamente que David anhelaba tener alas como de paloma para volar y huir de aquellas circunstancias complicadas en su vida. Recordemos que David pasó en circunstancias difíciles, en donde su vida misma estuvo en peligro de muerte, estuvo perseguido por varios enemigos, incluso sus mismos hijos buscaban para matar a David. Y es en este escape, es en este momento en donde él se encuentra y se siente entre la espada y la pared, que solicita tener alas, que quisiera él huir como lo hacen las palomas, volar y dejar esa circunstancia en el olvido. Y cuán importante es reconocer que como seres humanos, también nosotros quisiéramos huir como aquellas palomas, que también nosotros quisiéramos alejarnos del tiempo en que estamos viviendo, de la circunstancia, y vivir en un tiempo diferente y vivir una vida distinta. David es el claro ejemplo de aquel hombre que está confiando en el Señor y que aún en medio de las circunstancias, él sigue creyendo que solo Dios puede ayudarle. Por ello, el Salmo número 56 es precisamente una oración en donde David declara, confirma su confianza en Dios. Y él mismo dice que seguirá confiando en las promesas de ese Dios. El ser humano, el ser humano cree, pero es necesario ver para creer. Y David lo que está haciendo aquí es confiar en Dios aunque él no pueda verle. Y esto es lo que nos va a invitar este salmo precisamente, a que cada uno de nosotros pueda seguir confiando en Dios y olvidarnos por un momento de querer ver con nuestros propios ojos, palpar como lo quería sentir Tomás, sino más bien ser bienaventurado como lo expresa el Señor Jesús y creer sin haber visto. Por eso el Salmo número 56 nos enseña a David orándole al Señor, suplicando, como lo muestra el verso número 1, la misericordia del Señor. Ten misericordia de mí, oh Dios, porque me devoraría el hombre. Me oprime combatiéndome cada día, dice David en su oración. Tenemos aquí, por supuesto, la descripción en esta oración de cómo David le cuenta a Dios el estatus de su vida, la circunstancia que está pasando. Porque esto es indispensable también, como lo hemos mencionado. Si de bien Dios conoce nuestra vida, conoce nuestra necesidad, Él escucha nuestra petición y antes que salgan las palabras de nuestra boca, Dios ya conoce. Cuán importante es seguir contándole a Dios todas las circunstancias de nuestra vida. Porque aquellos que se acercan a Dios son bienaventurados cuando cada uno de nosotros se acerca para poder hablar y contar lo que está aconteciendo. Y David solicita misericordia, porque él se siente devorado por todos aquellos que buscan para matar. Todo el día, dice el verso 2, mis enemigos me pisotean, porque muchos son los que pelean contra mí con soberbia. Se jactan, por supuesto, se jactan porque aquellos tienen dioses hechos por manos de hombres. Y aquellos sí pueden ver a sus dioses y creen erróneamente que ellos van de su lado. Pero como David le clama aparentemente al aire, aparentemente a nadie, ellos se jactan, con soberbia le persiguen y buscan destruir la vida de David. Hoy en día vivimos en una situación terrible. El mundo está pasando circunstancias que al parecer no íbamos a vivir, pero que lastimosamente lo estamos viviendo. Y es allí donde cada uno de nosotros, hermanos y hermanas, debe de acercarse a Dios para solicitar, justo como David, misericordia. Que el Señor vea nuestro corazón y vea la miseria que hay en él. Vea que cuán importante es que Dios esté con nosotros, porque le necesitamos en verdad.
David se siente necesitado y sabe que no puede acudir a alguien más que a su propio Dios y Señor. Por eso David le ora y le dice: ten misericordia, porque mis enemigos se jactan de que yo estoy orando y que tú no me respondes. Dios le está respondiendo, porque Dios no es como los otros dioses. Por eso David insiste diciendo en el verso 3: en el día que temo, yo en ti confío. Aquí está la primera declaratoria de confianza en las promesas de ese Dios. Porque Dios le ha prometido salvar su vida, porque Dios le ha prometido bendecirle en grande manera. Dios, hermanos, nos ha hecho gran promesa a través de su palabra, de que Él habrá de estar con nosotros siempre, en todo momento, por lo cual cada circunstancia en nuestra vida no debe de ser como que si fuese el fin de todo, hermanos y hermanas, sino más bien como el principio de algo maravilloso, de algo glorioso, porque Dios está con nosotros, hermanos, y sus promesas se habrán de cumplir. David le expresa y le dice a Dios: yo en ti confío. Y esto es interesante. Y esto es necesario, hermanos y hermanas, confiar en Dios, seguir confiando en Él, de que toda esta situación está en sus manos, de que nuestra vida está en sus manos, de que sus promesas se habrán de mostrar para con nuestra vida al tiempo determinado por el Señor, pero no conforme a nuestro anhelo y deseo, porque del hombre son las disposiciones del corazón, mas de Jehová es la respuesta de la lengua. Y David lo sabe muy bien. Por eso dice: aunque aquellos se jacten burlándose de que tú no me escuchas, yo en ti confío, dice David. Verso 4: en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Notemos cómo David se llena de valor, de confianza, de fe en Dios. Y él dice que en Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado y no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre?, se cuestiona David. O sea, ¿qué me puede hacer el hombre? El Señor Jesús también, en uno de los evangelios, invitaba a sus discípulos a no tener miedo, a no temer a lo que el hombre pueda hacer, pero sí temer a aquel que puede matar nuestra vida y nuestra alma. Este es, por supuesto, Dios. Por eso David confía solo en Dios, porque aunque de bien buscan para matarle, aunque de bien su vida está sitiada ya entre la espada y la pared, aunque de bien aquellas personas están buscando todos los días terminar con la vida de David, él confía en el Señor. Él no tiene temor de morir, sino más bien de ser aceptado por Dios como hijo suyo. Nosotros, hermanos, estamos viviendo en este tiempo terrible, una situación que cada día va empeorando, pero nosotros confiamos en Dios. Pero cada uno de nosotros debe esperar en el Señor. Pero cada uno de nosotros debe de orar al Señor. Pero cada uno de nosotros no debe temer por todo lo que se escucha y todo lo que se dice, sino más bien humillarse delante del Señor y poder seguir confiando en ese Dios de amor y de misericordia, en el cual nuestra vida reposa en sus poderosas manos. David lo sabe bien y dice en el verso 5 que aunque sus enemigos todos los días pervierten su causa, contra mí son todos sus pensamientos para mal. Se reúnen, se esconden, miran atentos mis pasos, como quienes acechan a mi alma. Pésalos según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. David sigue pidiéndole al Señor que le ayude. David sabe que Dios obrará conforme a su voluntad. Por eso, aunque sus enemigos están acampando cerca de él, David no tiene temor. Por eso la palabra del Señor nos invita a confiar solo en Dios, hermanos, a seguir creyendo en Él verdaderamente con todo el corazón, porque aunque en este tiempo está pasando diversidad de cosas y nuestra vida puede influenciarse por todo ello, no dejemos que el enemigo, hermanos, a través de todo lo que acontece, robe nuestra alegría, robe nuestra esperanza que hay en Cristo Jesús, sino más bien, como dice David,
solicitar que sea Dios el que pese el corazón de aquellos y sea el que cumpla con la justicia divina. Que sea Dios y no nosotros. Porque nosotros como seres humanos anhelamos la venganza. Porque cada uno de nosotros como seres humanos anhela devolver el mal que le han hecho. Pero dice David, pésalo según su iniquidad, oh Dios, y derriba en tu furor a los pueblos. Porque David también lleva su arma. David también lleva un grupo de personas que le protegen. Sin embargo, David dice que sea Dios el que se encargue de ellos. Por ello, cada uno de nosotros debe solicitar en este tiempo que sea Dios en su justicia, hermanos, actuando, intercediendo en todas aquellas acciones que el ser humano está realizando y dejar que sea Dios el que cumpla fielmente su voluntad. Porque nosotros, hermanos, en nuestro corazón solamente está esa descripción de querer hacer el mal, pero ¿a costa de qué? De la vida del prójimo. Por eso a Dios debemos orar, hermanos, solicitando la justicia divina. Mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tu libro? Serán luego vueltos atrás mis enemigos el día en que yo clamare. Esto sé, que Dios está por mí. David sigue declarando confianza. David sigue orando al Señor y pidiéndole que no le abandone, que no le deje, que se acuerde de esas lágrimas que están derramándose, que se acuerde de esos momentos tristes, lamentables que David ha vivido, que está experimentando, y que le recuerde. En este tiempo Dios no nos ha abandonado, hermanos y hermanas. Debemos recordar esto siempre, que aunque más dura sea la circunstancia, el poder maravilloso de Dios es aún mucho mayor. Que aunque puedan venir 1000, como dice la Escritura, y 10,000 a tu diestra, a ti no llegará, porque la mano poderosa del Señor, hermanos, estará protegiendo nuestra vida. Pero es necesario, pues, que nosotros clamemos a ese Dios de bondad y que nos acerquemos de todo corazón, creyendo que Él es el único que puede cumplir sus promesas para con nuestra vida. Olvidémonos de los hombres, olvidémonos del ser humano, olvidémonos de esas promesas huecas, vacías, que año tras año, que sexenio tras sexenio se dicen, y acerquémonos a Dios, a esperar, a confiar en sus promesas, aquellas que nos traen paz a nuestra vida, aquellas que nos traen esperanza, que nos traen amor y sobre todo que nos traen confianza en Cristo Jesús. David lo sabe bien y dice allí que él sabe que Dios está por él, es decir, él sabe que Dios está luchando por él. Dios está luchando por nosotros, hermanos. Dios está con nosotros, aunque no le veamos, aunque a usted le critiquen y le digan que estamos locos. Sí, por Cristo Jesús, porque Él está con cada uno de nosotros. Y si Dios está con nosotros, dice el apóstol Pablo, ¿quién contra nosotros? ¿Qué nos podrá hacer el hombre, como dice David? ¿Qué nos podrá hacer el ser humano? De bien terminar con nuestra vida, pero jamás podrá destruir nuestro espíritu, que le pertenece siempre al Señor. Por eso dice la palabra del Señor a partir del verso 10. En Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré. En Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? La insistencia de David, de declarar su confianza, de poner su vida en las manos de Dios y de decir con toda firme y seguridad en su palabra, ¿qué puede hacerle el hombre? Si Dios está peleando por él, si Dios está con él, si Dios está con nosotros, hermanos, ¿quién contra nosotros? Dios, hermanos, es maravilloso porque Él está obrando a través de nuestra vida. Porque esa circunstancia en la que usted pueda estar pasando, no puede usted negar que no es parte de la buena voluntad del Señor. Porque aunque se nos cierren las puertas, Dios nos abre caminos mejores para que nosotros podamos seguir buscando su presencia, su dirección, pero que en verdad lo hagamos. Y que no solamente le busquemos, le clamemos cuando se necesite, sino más bien en todo tiempo y en todo momento. David lo sabe bien, por eso dice, en Dios alabaré su palabra.
En Jehová su palabra alabaré. ¿Y qué puede hacerme el hombre si yo en ti he confiado? Dice David. Sobre mí, oh Dios, están tus votos. Te tributaré alabanzas, porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. David declara al final de su oración que Dios es el que le ha librado de la muerte y que solo Dios es el que le ha permitido caminar entre los que viven. Sin duda alguna, hermanos y hermanas, este tiempo ha sido terrible por la cantidad de fallecidos, de enfermos, de contagios, de todo lo que esta pandemia ha traído para con nuestra vida. Pero aún en medio de todo, demos gracias al Señor, porque nos mantiene con vida, porque nos da la oportunidad de estar aquí de pie, porque aún en las circunstancias que usted pueda estar pasando, Dios nunca le ha abandonado. Por eso David dice, yo podría estar muerto ya, pero si sigo aquí es porque así ha sido la voluntad del Señor. Por eso yo te quiero alabar, dice David. Yo te tributaré alabanzas. Mi vida estará siempre delante de tu presencia, porque me has librado de la muerte. Y ahora, dice David, sigo aquí de pie, vivo. Cuán importante es, hermanos y hermanas, que cada uno de nosotros sea agradecido con Dios por todas sus bondades, pero sobre todo por la vida que Él nos da, por esta oportunidad que usted y yo tenemos de estar vivos, porque muchos están muriendo hoy. Y lo más triste, sin Cristo en su corazón. Pero nosotros, hermanos, que vivimos por Cristo, demos gracias a Él, porque por su bondad, por su gracia, hoy somos más que vencedores en Cristo Jesús. Oremos al Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Suplicamos que tu Espíritu Santo sea el que nos ayude a fortalecer nuestra vida en tu nombre, Señor Jesús, y a vivir para la alabanza de tu gloria, y a entender, Señor, que tus promesas habrán de cumplirse conforme a tu voluntad. Guarda nuestra vida en tus manos. En Cristo Jesús. Amén.